el podcast de Creada, Personas y Crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente. Pues ya estamos de vuelta, entramos en nuestro apartado dedicado a la salud, en la que hoy tenemos aquí con nosotros a los compañeros de Creada, Rocío y Miguel Ángel. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Para hablar de, de crianza, de familia, de crecimiento personal. Y el tema que traemos hoy es importante, ¿eh? Esto es curioso porque, como padres siempre intentamos que nuestros hijos sufran lo mínimo posible. Somos capaces de mover montañas para que nuestros hijos no sufran y hoy vamos a debatir mucho sobre ello, ¿no, Rocío? Sí, así es, porque tanto a padres como a madres, especialmente a nosotras por esa carga social que tenemos y porque, les hemos engendrado, ¿no? Han vivido dentro nuestra, tenemos esa carga de que no sientan dolor y no sufran. Y eso, lejos de ser un beneficio para ellos, puede ser un perjuicio. Porque somos, de hecho, una población adulta que no sabemos convivir con el dolor. Hemos crecido evitándolo en esa falsedad, ¿no? A través de la cultura, y más que de la cultura del marketing, de la publicidad, de vivir sin dolor. Eso nos aleja de una realidad. Desde que atravesamos y salimos del útero materno, el ser humano se encuentra con el vacío. A partir de ahí el dolor forma parte de su vida. Aprender a vivir con él es absolutamente necesario. Y nosotras las mamás cargamos además con una cuestión natural, que es quiero evitarle el dolor a mis hijos porque me duele más que el propio. También le pasa a los papás, evidentemente. Pero nosotras cargamos con la dosis extra cultural, que como sobre nuestros hombros recae el peso de ser las cuidadoras, hemos cuidado hacia arriba, hemos cuidado a los mayores, hacia abajo a los hijos, igual a las parejas. Y es la parte en la que pareciera que nuestro valor está según los demás están bien. Y si mis hijos no están bien, algo yo no estoy haciendo bien. Y esa carga nos añade un estrés y un sufrimiento totalmente innecesario que podemos trasladarle además a nuestros hijos. Entonces es muy importante que entender esto para ponerle conciencia, ponerle así luz y quitarnos ese peso, porque ellos vienen a vivir su propia vida. De hecho, la motivación normalmente que nos mueve a los seres humanos para movernos, ¿no? En cualquier caso suele ser o la búsqueda del placer o el evitar el dolor. Y eso llega hasta ciertos límites en los que se nos olvida que el dolor forma parte de la vida y de que los momentos quizás en los que más aprendemos y los que más recordamos son precisamente los momentos dolorosos. Siempre lo digo, no sé por qué la vida ha ideado un sistema en el que aprendemos muchísimo más a través del dolor que a través del placer, pero esa es la realidad. Y en el momento en que interiorizamos que efectivamente el dolor puede ser una oportunidad, no solo algo a evitar, sino más bien algo a lo que únicamente tenemos la función de acompañar a nuestros hijos, si dejamos de evitarlo, dejamos de estar soslayando de alguna manera oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. Entonces, desde aquí queremos de algún modo blandir una lanza en favor de que nuestra función como padres, sean con hijos pequeños o más mayores, no es evitarles el dolor, es simplemente acompañarles en ese momento, entendiendo que el dolor es algo que forma parte de la vida y que es algo natural. Y que, dime. Creo que dirán muchos padres, ya tendrán tiempo, ¿no? De sufrir, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Claro. Pueden ser las excusas que nos ponemos a nosotros mismos, a lo mejor, para no dar ciertos pasos, ¿no? Claro, evidentemente muchas veces no nos separamos para evitarles ese dolor a nuestros hijos. Yo misma, ¿no? En el libro Separada lo contamos, 4 años hasta decidir separarme por evitarles un sufrimiento que yo consideraba innecesario. Que tú podías soportar, ¿no? Claro, era como, yo de hecho, ahora recuerdo con mucha ternura ese momento en el que a mí me dolía tanto, una vez que ya di el paso de separarme, me dolía tanto que dije, ¿y si vuelvo atrás? Me quedo muerta en vida como mujer hasta que mis hijos sean adolescentes o más mayores y ya entonces yo recupero mi vida como mujer, ¿no? Era esa cosa que puede tildarse como tontería, pero que quienes hemos planteado un proceso de separación, que no nos hemos preguntado si nos separamos o no, lo podemos entender, porque es como, ¿para qué pasar por esto y hacerle a mis hijos pasar por esto? El para qué no lo podemos saber nosotras, porque es verdad que todas las experiencias que vivimos en la tierra
tienen que ver con lo que necesitamos vivir para llegar a ser quienes venimos a ser. Entonces, todas las experiencias de nuestra infancia nos han traído hasta aquí, hasta quien yo soy, quien tú, Mónica, quien Miguel Ángel y quien nos escucha, es al día de hoy. Pues nuestros hijos necesitan pasar por sus experiencias de vida, que son las que le van a permitir llegar a ser quienes vienen a ser. No es nuestra misión evitarles todo el dolor y todo el sufrimiento, nuestra misión es acompañarles para que eso lo vivan en compañía, sintiéndose arropados, porque lo que daña es la soledad, no el dolor. Lo que puede perjudicar mucho es vivir una situación emocionalmente inabarcable en soledad. Cuando estamos ahí a su lado acompañándoles, pueden transitarla con mucha naturalidad. Eso no quiere decir que vaya a ser cómodo, porque el dolor, hasta donde yo sé, nunca es cómodo, pero sí es importante entender que ellos vienen a vivir sus propias experiencias de vida y que esto en la separación forma parte de esa experiencia vital. Y cuando yo me pensaba esta cosa de, bueno, pues me quedo muerta en vida, no es real, porque al final nos convertimos en personas mustias, amargadas por dentro, personas que no podemos desprender alegría ni nuestra autenticidad, y eso los hijos lo perciben y entonces les duele, se quedan apagados también. Y además hay una perla muy importante, y es que les estamos privando a nuestros hijos a través de esa situación dolorosa, y siempre que los estemos acompañando y no los dejemos solos, a ellos y a nosotros nos estamos privando de una oportunidad muy importante de conectar con ellos. A través de esas situaciones, si sabemos acompañarlas, como decimos, es un regalo el poder estar a su lado, el poder conectar y el poder permitirles crear un espacio de confianza, de serenidad, de apertura y de aprender a comunicarnos desde lo que somos realmente, de corazón a corazón, no únicamente desde un lugar de mentalidad, de intelectualidad. Lo habéis dicho siempre y lo traemos como un mantra, ¿no? Que los niños, o aprendemos siempre, los niños y los adultos aprendemos más por el ejemplo que por lo que nos dicen, ¿no? No me hables, sino enséñamelo con hechos, ¿no? Eso realmente. Es. En muchos casos, pues supongo, ahora mismo me intento poner en dos situaciones en las que la situación familiar pues pueda ser difícil, hostil, en la que tú no le estás enseñando a tu niño realmente tu versión de ti, porque hay, bueno, pues si estamos hablando de hostilidad, pues hay discusiones, hay malas caras, hay frialdad. Bueno, ya no voy a hablar de negligencia, malos tratos, porque ya eso es otra historia. En otra parte. Pero también puede darse un poco el hilo de, bueno, pues mi relación es normal, aquí no hay discusiones, no discutimos, nos llevamos realmente, bueno, cordialmente, ¿no? Pero yo siento que yo no soy yo, ¿no? Claro, además exige... Yo no siento que sea yo y bueno, pues ahí puedo evitar el sufrimiento. También quizás a lo mejor te puede, perdón, que vaya aquí, puedo evitarles el sufrimiento a mis hijos si no nos ven discutir, ¿no? Como esa parte que decía al principio Rocío, de esa parte cuidadora, ¿no? Más especialmente en las mujeres, de decir yo soy capaz de inmolarme, ¿no? De algún modo, para poder evitarles ese sufrimiento, ¿no? Y de algún modo se nos olvida muchas veces que la ausencia de conflicto no significa paz, sino que muchas veces pues se esconden situaciones de frialdad, y un ejemplo, como tú bien estás diciendo, Mónica, del que van a beber nuestros hijos y de relaciones futuras que puedan reproducir. Pero eso no es evitarles el dolor. Tenemos muchos casos en consulta de personas adultas, mujeres y hombres, que han bebido de un ejemplo en el que sus padres se han mantenido unidos, pero unidos no significa que estén acompañados, que formen equipo, que sean parte de una familia y que ofrezcan un ejemplo, y que les hayan evitado las heridas, porque al final las heridas las siguen portando de un modo u otro. No porque haya habido ausencia de conflicto dejamos de tener esas heridas. De hecho, a veces, nunca lo vamos a hacer, ¿no? Pero a veces vivimos situaciones en consulta que vemos a personas tan heridas,
con heridas tan profundas y que tienen su raíz en el tipo de relación de pareja que tenían sus padres, y no hablo de violencia ni hablo de abusos, no hablo de esos traumas complejos visibles, sino de cuestiones mucho más cotidianas y violencias que hemos normalizado y que pasan desapercibidas, con pasividad agresiva, con manipulación, bueno, con una violencia que no es fácilmente detectable a la vista, como un bofetón, y están muy heridas. Y a veces digo, me encantaría enseñársela a tantas personas, ¿no?, que dudan si separarse o no, porque total no tengo una razón que lo justifique, y mostrarles las heridas que hay, ¿no?, detrás de unas relaciones que se han mantenido juntas, pero no desde la complicidad, no desde el amor. El caso es que así no evitamos el sufrimiento de nuestros niños. No, y eso es muy importante, que entendamos que no es la separación lo que genera un dolor diferente. No es que todos los dolores son aptos, pero el de la separación no es el mismo dolor. La dificultad inmensa es que le añadimos una carga juiciosa al dolor de la separación por toda la carga cultural que hay en contra de vivir una separación. La dificultad no está en que nuestros hijos atraviesen situaciones dolorosas, sino en cómo nosotras sufrimos y nosotros por esa situación que están atravesando nuestros pequeños. Y entonces, en lugar de acompañarles desde la serenidad, lo hacemos desde la culpa. Y ahí entonces vamos alimentando, ellos sienten dolor, nosotros sufrimos porque les duele, entonces nuestros hijos se estresan al percibir nuestro sufrimiento, que no lo pueden intelectualizar, pero sí lo perciben porque la energía les llega, y entonces nos montamos en una noria de dolor y sufrimiento, y es una espiral que solo la figura adulta puede sacar. ¿Cómo sale de ahí las dos personas, los pequeños y los mayores? Desde que la persona adulta encuentre la paz. ¿Y cómo encontrar la paz? Aceptando el dolor, pero no añadiéndole sufrimiento. Si me doy un golpe en la rodilla, me va a doler mucho si ha sido fuerte, sí, pero es solo dolor. Ahora, si me pongo a pensar qué patosa soy, es que siempre estoy igual, tendría que mirar por dónde ando, siempre me voy cayendo y dando golpes, ese es el sufrimiento, es el juicio, es el machaque, el autoboicot que me hago por lo que estoy viviendo. Vamos a quedarnos con el dolor, y gracias a vivir situaciones nuestros peques de dolor en un proceso de separación, a nuestro lado podemos acompañarles, y esas situaciones nos van a unir mucho. Las podemos utilizar a nuestro favor. Si hemos creado un clima de confianza donde nuestros peques sientan que pueden hablarnos, que nos pueden contar las cosas porque les escuchamos sin juicio, porque les validamos lo que sienten sin opinar, van a contarnos lo que sienten, y de esa manera vamos a poder generar situaciones que van a estrechar el vínculo, van a aumentar la confianza, la conexión, si hay una presencia. No es igual cuando nosotras estamos en plena vorágine emocional y un revuelo que cuando ya estamos en paz. Por eso es muy importante atendernos a nosotras y entender lo que hablamos al inicio, de que no nos corresponde que la vida de nuestros hijos sea perfecta. Es importantísimo atravesar la frustración que genera que la vida de nuestros hijos no sea como habíamos planeado que fuera. Entender que hubo un tiempo en el que nos creíamos que podíamos pilotar el avión donde nuestro hijo era el pasajero y le íbamos a llevar por un paisaje muy hermoso, pero no funciona así la vida. Nuestros hijos vienen a vivir su propia vida y no somos el piloto de su avión. Estamos en el asiento de al lado para acompañarles, para ponerle una mano en el hombro, para decirles no estás solo, no estás sola, aquí estoy contigo. Pero ellos vienen a vivir su propia vida, su propia experiencia. Y quiero contar que, yo sé, Mónica, te gusta mucho que tire de ejemplo, sí, porque a las personas les gusta. En mi caso, que ya llevo muchos años separada, y mis peques tenían ni 2 años y poco más de 4, los dos han vivido muchas situaciones de dolor en las que han expresado su malestar en diferentes momentos a lo largo de toda su vida. Y al principio, para mí, cada vez que expresaban su dolor, para mí era un puñal de culpa que se me clavaba en el corazón. Y eso es horrible, y solo quienes lo hemos pasado lo sabemos. Ahora bien, es muy importante que en una situación así nos desvinculemos, entendamos que bien, esa forma parte de su experiencia de vida y que no es mi culpa. No es mi responsabilidad, tiene que ver con lo que vienen a vivir. Si puedo entender que ellos vienen a vivir esa experiencia, puedo hacerme cargo y ser el sostén de mis hijos. Si me quedo en la culpa, no voy a poder escuchar, voy a proyectar mis miedos, mi sufrimiento en mis hijos. Y su dolor, que a lo mejor nivel 5, le cargo un nivel de dolor 10, porque le añado el mío y proyecto el mío en ellos. Yo no podía acompañarles como después lo hacía desde la serenidad, pero cuando pude hacerlo ya como nos gusta,
fue una pasada porque mis hijos y yo estrechamos un montón nuestro vínculo, porque cuando me expresaban lo que no les gustaba, aquello, ellos se sentían importantes, se liberaban en ese momento del dolor y podían continuar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tenemos diferentes episodios en el podcast donde explicamos cómo validarlos, pero hay una anécdota de mi hijo pequeño diciéndome hace un año: papá y tú tenéis mucha suerte. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Era como su padre y yo. ¿Suerte en qué? ¿Común? Porque vuestros padres nunca se separaron. En ese momento, para mí, se apaga todo lo que hay en la vida y solo existimos mi hijo y yo y ese momento. Y entonces ahí me acerco, lo abrazo, le valido lo que siente. ¿Eso piensas, cariño? Sí, porque yo os echo de menos. Cuando estoy con papá te echo de menos a ti. Y cuando estoy contigo echo de menos a papá. Ahí mi hijo me puede estar contando eso porque sabe que no va a haber juicio, sabe que va a haber un espacio de escucha. Entonces, ¿cómo se hace? No se hace en el momento, se hace en el día a día para favorecer que cuando lo necesitan puedan acudir a nosotras y a nosotros. Y cuando acuden, le escuchamos con el cuerpo, con el corazón, no solo con la mente. Y a partir de ahí validarle lo que siente, explicarle si es necesario, preguntarle y a partir de ahí entender nosotras quienes escuchamos que la vida no siempre es como deseamos. Y ellos eso es algo que deben entender. Y que mis hijos desean, bueno, el pequeño desearía que las cosas fueran de una manera que no van a ser nunca. Y que desee eso y que no pueda ser no es malo. Es que la vida funciona así. Y hay algo muy interesante en esa anécdota precisamente, y es el no haberse llevado, en este caso Rocío, a su vida y a sus heridas, el hecho de esa frase, ¿no? del pequeño. Porque lo más fácil hubiera sido decir, vale, yo estoy causándole el daño y el dolor a mi hijo por haberme separado. En lugar de eso, hay una acogida de lo que está sintiendo y de alguna manera una forma de destilar el mensaje que verdaderamente estaba diciendo y averiguar que lo que estaba expresando en esa frase de tenéis mucha suerte porque no os habéis separado, en realidad lo que estaba diciendo es: cuando estoy contigo echo de menos a papá y cuando estoy con papá te echo de menos a ti. Si nos quedamos en la conexión con nuestra propia herida siendo adultos, no tenemos capacidad para conectar con el pequeño y ver lo que verdaderamente nos está diciendo, que no tiene que ver con la separación, sino tiene que ver con la añoranza, que es un sentimiento muy diferente. Y eso solo se puede hacer cuando efectivamente ya hemos hecho un trabajo personal, cuando efectivamente nos podemos desligar de las palabras que nos está diciendo nuestro hijo o nuestra hija y quedarnos con el verdadero mensaje de lo que está diciendo. Eso es crucial y el que sienta añoranza no es malo. Yo veo ahora con la perspectiva de los años cómo el proceso de separación de mis hijos le ha generado en diferentes momentos situaciones desagradables y veo con claridad cómo sin duda esto tiene un sentido en sus vidas, en quienes van a ser. ¿Cómo se va a trasladar? No lo sé, pero el pequeño tiene una historia con la añoranza muy curiosa y a mí me despierta muchísima curiosidad de qué forma esto que él siente que le desagrada tendrá un sentido en su vida, porque de todas las situaciones dolorosas podemos sacarle un sentido. El sufrimiento que yo viví, y no dolor, sino sufrimiento en esos 4 años antes de decidir separarme, nunca lo entendía y no me gustaba, y el dolor que pasé en el proceso era desgarrador. Sin embargo, ha tenido un sentido. Ahora me dedico a lo que me dedico. Ahora podemos acompañar a cientos de familias cada año. Me he escrito un libro, viene otro en camino, vienen muchos proyectos. Gracias a eso podemos aportar luz a otras personas. Yo estoy convencida que esa añoranza que en este caso siente mi pequeño, que es diferente a la que sintió el mayor y que para el mayor todo pasó mucho más liviano, va a tener un sentido en quien viene a ser, en la misión que viene a cumplir en esta vida. Entonces, entendamos que la vida tiene su propio sentido, tiene su propio orden, confiemos más en la vida, soltemos mucho más y hagamos cargo de nuestra paz interior. Es lo que justo acaba de decir Miguel Ángel.
de hacernos cargo de ese trabajo personal, de ese crecimiento para poder acompañarles, porque solo desde esa paz interior vamos a poder ofrecer a nuestros hijos lo que realmente necesitan. Realmente lo que también estáis diciendo, ¿no? De tomar responsabilidad de todo, porque parece que cuando hablamos de la vida, ¿no? Si la vida le da el sufrimiento, yo lo acompaño, pero si yo provoco pongo esa piedra en su camino, parece que aquí la culpa la tengo que asumir yo, ¿no? Realmente esto forma también parte de la vida. Claro, y muchas veces nos olvidamos que los procesos de separación que atravesamos las personas adultas ahora mismo tienen que ver con sanar el linaje del que venimos. Y gracias a que salimos de relaciones en las que, oye, pues no hay conflicto, no discutimos, ya. Pero si no hay conflicto, alguna persona está sometida y está siendo sumisa a la otra. Por lo tanto, probablemente eso venga del linaje y nuestros hijos lo reproduzcan. Para liberar a nuestros hijos de las heridas de nuestro propio linaje, nos toca hacernos cargo. Y muchas veces la separación es precisamente la sanación de uno de los linajes. Romper ese eslabón, ¿no? Efectivamente. Bueno, nos vamos a despedir con un poema, Rocío, que nos quieres compartir, que te ayudó muchísimo. Sí, es de Khalil, no sé si lo voy a pronunciar bien, que como Miguel Ángel sabe. De Khalil Gibran. Eso es. Y para mí fue mi mantra en el proceso de separación cuando sentía que le estaba causando un dolor a mis hijos y me tocó entender que la vida de mis hijos no me pertenecía. Y dice así, y se llama Tus hijos no son tus hijos. Y dice, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas vienen en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. ¡Guau! ¡Qué bonito! Con ello nos despedimos. Muchísimas gracias, Rocío, Miguel Ángel. Gracias a vosotros. Todo está hilado, así que pueden consultar en su apartado de podcast muchos más episodios, si hay algunos de los que se queden por tocar. Y por supuesto, a través de vuestras redes sociales y las consultas que puedan hacer, recuérdanos dónde pueden encontraros. Pues en creada.es, en la página de contacto, en rocioymiguelangel@creada.es y en Instagram, que contestamos todos los mensajes. Gracias, hasta la próxima semana. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.